estaba convencida de que me iban a dar ese trabajo. Pero sobra decir que no me lo dieron y que esa sensación de no ser suficientemente buena a nivel profesional y de poner en duda que ser completamente una misma en espacios profesionales merece la pena, me lo llevé conmigo y todavía hay días que lo arrastro, ¿no? Julio del 2014. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué se imaginaban que podrían hacer en un futuro? Así es como yo me imaginaba. Me imaginaba como Lisa Simpson camino a la Casa Blanca. La verdad es que el pasaporte de Estados Unidos que tengo y las experiencias que había tenido hasta el momento creciendo en España y estudiando en la universidad Relaciones Internacionales, me habían puesto en la cabeza que realmente podría ser lo que me diera la gana, ¿no? Y si quería llegar a ser presidenta de los Estados Unidos, lo iba a poder lograr. Así es como yo me imaginaba y dónde pensaba que algún día podía llegar, pero la realidad es que estaba así. Esta soy yo en el aeropuerto de Madrid, camino a República Dominicana en el 2014, camino a mi primera experiencia laboral. En ese momento estaba mucho más inocente y bastante más ignorante de cómo funciona el mundo y me pensaba y tenía las ganas de demostrar que si yo podía hacer algo, cualquier persona podía hacer algo. Hoy, 7 años después, entiendo que la realidad es bastante más compleja y bastante más injusta. Pero en el 2016 me pasó mucho. Y ese es el año que me mudé a Suecia. Yo no sé qué se imaginan cuando piensan en Suecia, pero yo me imaginaba que me mudaba a la cuna de la igualdad en cuanto a género. Me imaginaba que me iba a un sitio donde iba a aprender sobre cambio climático y sustentabilidad todo el día, a todas horas. Y me imaginaba que iba a pasar mucho tiempo en IKEA, a lo que fui a Suecia, que realmente fue a estudiar en la universidad. Yo estaba estudiando con 30 personas de 20 países diferentes, con una emoción tremenda, ¿no? De tener la suerte y la beca de poder estar estudiando allí. Pero al poco tiempo de empezar, nos damos cuenta de que estamos solamente leyendo en la bibliografía de la maestría a hombres y a hombres europeos y estadounidenses. Y eso nos vuelve muy incómodas y nos hace pensar mucho. Otro de los espacios en los que yo reflexiono y aprendo mucho ese año es en TEDx, porque junto a 2 compañeras tenemos la oportunidad de traer ese movimiento a una ciudad donde hacía 8 años que no surgía TEDx, y con ello tuvimos la oportunidad de subir a un escenario que era importante, no solo a nivel local, pero a nivel global, a distintas personas, ¿no? Y el tercer espacio donde aprendí mucho fue a la hora de buscar empleo. Al final estaba en la maestría, tenía que buscar empleo y me surge la oportunidad de entrevistarme en una consultora internacional, una consultora donde yo me veía trabajando desde hacía muchísimos años, una consultora donde mi familia se imaginaba que yo estaría trabajando algún día y de repente esa oportunidad se pone sobre la mesa, ¿no? Pero con estas oportunidades llegan fracasos, ¿no? En cada una de ellas, a la hora de la verdad. Por un lado, esta es mi tesis de maestría. Para graduarme tenemos que escribir una tesis y mi compañera y yo, Grace, ahí ven su nombre, proponemos hacer una tesis en la que toda la bibliografía sean mujeres. Al fin y al cabo, estamos en Suecia y en el mundo académico hay muchísimas tesis en las que toda la bibliografía es masculina y nadie lo pone en duda. Así que dijimos, ¿por qué no? Vamos a proponerlo y a ver qué sale. En ese momento nos dicen que no se va a publicar esa tesis, que no nos vamos a poder graduar. Nosotras nos asustamos y decidimos no pelearlo, aceptarlo y hacer la tesis tal y como nos piden. Con respecto a TEDx, si bien veníamos ya como moscas, ¿no? Con el tema de mujeres, varones y tener igualdad ahí, trabajamos mucho el tener paridad de géneros y también tener a personas de distintos sectores, de distintas edades, pero nos quedamos cortas, nos quedamos con la sensación de que podíamos haber hecho un esfuerzo extra y salirnos de nuestros círculos para buscar a otras personas diferentes. Finalmente, de lo que pasó con mi búsqueda de empleo. Les cuento que yo estaba convencida de que me lo iban a dar. Había pasado un examen matemático y luego 3 rondas de entrevista en las que me habían pagado billetes de vuelo, me habían pagado el hotel para ir a Madrid a hacer las pruebas, había pasado todas las pruebas y había sido realmente muy honesta con quién soy. Y aún así me siguieron invitando a las entrevistas, con lo cual yo estaba convencida de que me iban a dar ese trabajo. Pero sobra decir que no me lo dieron y que
esa sensación de no ser suficientemente buena a nivel profesional y de poner en duda que ser completamente una misma en espacios profesionales merece la pena, me lo llevé conmigo y todavía hay días que lo arrastro, ¿no? Así que no sé, si les tengo que resumir este año de alguna manera, sería un poco con esta foto y con esta cara, un poco de incómoda, ¿no? Por realmente todo lo que pudo ser y no fue, por esa tesis que se pudo haber convertido en un precedente sobre cómo se pueden cambiar las cosas en la academia, pero no lo fue por el miedo que tuvimos, ¿no? Aunque lo que sí fue una llamada, ¿no? de alerta en mi cerebro a decir, un momento, o sea, ¿cuál es la información que recibo? ¿A quién estoy leyendo? ¿Cuáles son los libros que tengo en mi mesita de noche? ¿A quién sigo en redes sociales, ¿no? Y con respecto a la búsqueda de trabajo, fue un golpe y una decepción muy grande, pero fue una manera de aprender que no pertenecemos en todos los espacios, ¿no? Y que no pasa nada. Hay muchos sitios y muchas batallas que pelear, ¿no? Así que para dejarles con una cosita y yo dejarle con una cosita a la Sara que se creía Lisa Simpson y que iba a ser presidenta, ¿no? Le recordaría que tiene opciones, ¿no? Como dice este meme. Y también le recordaría algo que mis papás me decían de pequeña y es que escojamos nuestras batallas, pero que estemos preparadas para batallarlas y para lucharlas, porque las oportunidades de generar cambio aparecen cuando menos te las esperas, ¿no? Como me sucedió a mí. Y es dejar de pensar que lo hacemos para nosotras y pensar que lo hacemos para todas las que vienen detrás.